Bravazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo va tu día? Bien, bueno, no sé si sabes que me lesioné. Estuve Estabas, ahí, estabas ahí, estuve al costado, ahí bien, al grabando. costado. Sí. Sí, primera vez, yo entreno ya hace 13 años, primera vez que me lesiono en campeonato, al punto que tengo que parar la pelea. Y bueno, de frente fue la clínica y me terminaron operando porque la clavícula, los ligamentos que sostienen la clavícula se rompen, entonces la clavícula se sale del lugar. Wow, Entonces, sí, estoy operado hace unos 15 días más o menos. Me quedan claro. unos 15 días más que tengo que estar previamente con cabestrillo, sin todavía empezar nada, y luego ya puedo empezar mi rehabilitación, mi recuperación. Ahorita he visto que estás en algunos seminarios, me imagino que estarás modo John Danaher, como que solo direcciona ahora y ya no puede hacer tanto. Y Eh, mira, sí, estuve en todas tus dos peleas, la que tuviste con Pesín en 91 kilos y en la otra que fue en absoluto. O sea, ahí literal porque, mira, mi comienzo con el Jiu-Jitsu fue muy gracioso, yo comenzaba a hacer Jiu-Jitsu ya un mes, aproximadamente hace un mes, y en Zion. Yo entreno en Zion, me dijeron, oye, ¿no quieres ir a grabar? A grabar las peleas de tus compañeros y yo, ya, sin pensarlo, sin nada, sin tener mucho conocimiento de lo que era ADCC, de las reglas, ahora ya estoy un poco más informado y me mandé, y bueno, me gané con todos los espectáculos que pude estar, ¿no? Y bueno, te conocí a ti, conocí a muchos otros atletas, y creo que ese momento para mí fue definitivamente el momento en donde me marcó y dijo que realmente el Jiu-Jitsu es un deporte que sí estaba buscando en la vida, porque yo soy entrenador de básquetbol. Soy mm, entrenador, he jugado básquetbol y creo que una cosa es a veces estar en deportes de equipo a cuando llevas algo mucho más un deporte individual, ¿no? Así como el tenis, como las artes marciales, como el jiu-jitsu específicamente, que eres tú contra ti mismo, ¿no? Porque en deportes de equipo, si bien es cierto, pueden haber tres o cuatro jugadores buenos, depende de todo el conjunto para que la cosa salga adelante. Como Pero que todavía le puedes echar la culpa a tu compañero de cierta manera, o alguien tiene parte de culpa si es que las cosas no se dan, ¿no? En cambio, en el jiu-jitsu eres tú solito, que también es de equipo, porque uno entrena y se prepara en equipo y hay mucho compañerismo en el entrenamiento, pero luego a la hora de competir estás ahí solo. claro. Y eso es lo que me encantó porque yo en el colegio hacía atletismo. Yo corría 100, 200 y 400. Y, o sea, siempre, la mayoría de veces he entrenado solo porque yo ni siquiera vivo en la ciudad de Arequipa. Vivo a ¿Tú eres 2 horas. arequipeño? Sí, arequipeño. Pero Ya. yo ni siquiera vivo en la ciudad. Mm. Vivo a 2 horas de la ciudad. Entonces, como mis entrenamientos en mi colegio tenían un estadio con una pista atlética de tierra y mi entrenador en Arequipa me mandaba mi plan y yo entrenaba solito, porque era el único en donde yo vivía que hacía atletismo. Entonces, casi siempre en gran parte de mi historia, incluyendo el básquetbol, que tenía limitaciones para poder viajar a Arequipa, tenía que entrenar solo acá, que básicamente todo el desarrollo que yo he podido haber desarrollado ha sido constancia, disciplina y, o sea, sin que nadie te pueda ver. Y ahora encontrarme con el jiu-jitsu, digo, es lo mismo. Y le doy gracias a Dios que tengo un gimnasio ahí armado en mi casa. Y ahí solito practico los drills, me invento con mi almohada o estoy ahí con el saco haciendo las llaves y practicando, porque creo que eso es lo bonito del deporte, que siempre uno está en constante crecimiento, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo en que superarte. Y creo que el jiu-jitsu tanto a mí ahora me está enseñando eso, creo que a ti ya te ha enseñado muchísimas cosas y quisiera entrar un poco más en ello. ¿Cómo comenzó Para todo esto, ya empezamos, ¿no? Ya estamos grabando, Sí, ya estamos grabando. estamos en el podcast. Sí, o sea, esto es una conversación más que nada, no es, Claro. no es tanto una entrevista, siempre mis formatos son conversar, que, No, co- eso es lo más chévere. Eso es que lo más con, chévere. claro, como si tú y yo estuviéramos en un, Estamos digo, en Joe Rogan Podcast. exacto, tal cual, es lo mismo, es lo mismo. Joe Rogan ha sido uno de mis más grandes inspiraciones y es como Joe Rogan da sus puntos de vista, sus entrevistados dan sus puntos de vista y es como así puedes tener una conversación mucho más entretenida. Sí, yo escucho ese podcast desde que soy cinturón azul o blanco. Yo recuerdo que él hablaba mucho del jiu-jitsu y de todas maneras, la forma en la que él hablaba del jiu-jitsu y los beneficios y todo, de todas maneras hizo que como que mi amor crezca por el jiu-jitsu y siempre escuchaba su podcast, muy interesante, ¿no?
No, totalmente. Y es como Joe Rogan siempre entrevistaba, bueno, tiene como ciento y tanto podcast con Eddie Bravo, que es su maestro de Jiu-Jitsu, le dio el cinturón negro, entre otros maestros como John Danaher, Gordon Ryan. Hace poco tuvo uno con Messi. Y es realmente muy interesante como que saber qué viene detrás de la vida del atleta, ¿no? Porque a veces creo que, como que, digamos, yo te puedo ver, ¿no? Wow, qué chévere, peleas todo, pero o sea, tienes una vida detrás, ¿no? Tienes una Ujú, historia, de repente tienes otras cosas que te gustan aparte del jiu-jitsu, entonces, como ujú. que los podcasts son, para mí son esto, conversar, saber cómo piensan, saber qué es lo que hacen, por qué hacen lo que hacen. Y yendo más específicamente al punto, ¿no? ¿Cómo comenzó toda esta historia para ti? ¿Cómo te iniciaste en el jiu-jitsu? ¿Cuáles fueron esos primeros puntos para ti? De repente te iniciaste en alguna otra arte marcial y dijiste, no, no me Te, gusta tanto, prefiero el jiu-jitsu. ¿Cómo fue te- esto para ti? te cuento, yo empecé el Jiu-Jitsu a los 17 más o menos. eh, Y yo siempre hice mucho deporte, siempre fui deportista, mi papá ha sido deportista toda su vida y yo también hice mucho deporte, jugaba fútbol, natación, ciclismo de montaña, etcétera. Pero mi papá por trabajo estuvo viviendo en Estados Unidos y como estaba solo, empezó a ver mucho UFC, pero así UFC de hace tiempo, cuando estaba que Randy Couture, Cain Velázquez, un poco más BJ Penn, antiguo, ¿no? claro. BJ Penn, exactamente. Entonces yo recuerdo que él, y hablaba con él por teléfono y me contaba, y empecé a ver las peleas y me empezó a gustar. Hasta que un día, estando en Estados Unidos, yo viví un tiempo allá en Estados Unidos cuando terminé el colegio a los 17, dije, ya, pues quiero probar un arte marcial. Y el arte marcial que me había llamado más la atención era el Jiu-Jitsu. Algo que me gustaba era que no habían golpes y se veía como que un poco más accesible, ¿no? A decir que vamos a hacer Muay Thai o box, que pucha, hay golpes, etcétera. Y así fue, probé en una academia y me quedé, nunca más dejé el Jiu-Jitsu. Ni bien probé mi clase, me gustó un montón. Sentía que también tenía como que un poco de habilidad natural para el deporte y sabía que era algo en lo que quería, sabía claramente que era algo que quería ser cinturón negro. Ni bien empecé, sabía que quería llegar a ser muy bueno en este deporte, ¿no? Y así poco a poco fui entrenando, aunque yo entrené solo como un año en Estados Unidos, en un Gracie Barra que había por ahí, y luego ya regreso acá al Perú y empiezo mi carrera acá, ¿no? Continúo entrenando acá hasta que soy cinturón negro y ya luego tomo la decisión de mudarme a Austin, Texas, para entrenar con Danaher, ¿no? Y ya llevo casi 4 años con ellos. Wow. Ujú, Wow. Y qué locazo que me pasó exactamente lo mismo. Mira, yo entrevisté a Renan, de Zion. Hablé ujú, con Renan y fue la primera vez en todos mis podcasts que no apreté grabar. ujú, Entonces fue básicamente como una conversación tranquila y yo me sentí muy avergonzado y dije, pucha, ¿cómo hago para decirle que no se grabó el podcast, que no va a salir el podcast? ujú, Y mi salida fue, profe, voy a ir a entrenar a Zion, porque yo esto de que quería entrenar Jiu-Jitsu me lo tengo planteado hace 3 años. Hace 3 años quería practicar el deporte porque así como tú escuchaste a Joe Rogan, yo desde que hago podcast, que son casi unos 4 años y medio, Joe Rogan siempre ha sido mi mayor referente. Lex Friedman también, que es jiu-jitero, Jocko Wilkins, Andrew Huberman, que también practican Jiu-Jitsu. Entonces como siempre el Jiu-Jitsu estaba ahí, veía por ahí algunos videos, me gustaba mucho en la UFC, así como Charles Oliveira, la dinastía Nurmagomedov, que no es jiu-jitsu netamente, pero claro. se habla de un Gracias. control, es Gracias. grappling. Entonces me gustaba mucho eso porque cuando yo empecé a las artes marciales comencé haciendo kickboxing y mis amigos con los que yo entrenaba cuando hacíamos sparring, o sea, sparreaban fuerte. Y yo esa cosa como que nunca me ha gustado el sparring fuerte. Entonces yo siempre les decía, cuando aprenda jiu-jitsu yo los voy a dormir. Siempre les decía eso y hasta ahora se lo sigo diciendo. Entonces me descubrí con Zion, le he escrito a Zion como 20 veces y nunca había ido. Hasta que de ahí Ujú, por este momento hablé con Renan, me dijo, ya ven, fui a mi clase de prueba y en mi clase de prueba me pusieron a hacer con una chica que se llama Lady
Y como que más o menos yo tenía entendido de todo lo que había visto, bueno, eso haré, ¿no? Dije, no me voy a dejar agarrar nada, no me voy a dejar arrancar. Y bueno, al final aguanté casi 4 minutos y bueno, me agarró una bota y ahí el profe ni siquiera dejó que me jale. ¿Y qué era lo que te detuvo, digamos, o mentalmente o físicamente de no ir en esos 3 años? ¿Era como que dudabas algo o qué pasaba? Sí, yo creo que sí. Justo lo hablaba con Nicolás Storm y le decía, creo que aparte de que yo vivo 2 horas lejos y que, por ejemplo, yo para entrenar a ensayo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, 3:40, 4 de la mañana para llegar a las 7 y entrenar. Entonces, una era esa excusa y la otra era como estaba en el básquet y mi enfoque era más el básquet, el básquet, el básquet, el básquet, como que por ahí me perdí, pero más que todo era por el tema de miedo. Creo que era un miedo a descubrir algo nuevo, porque siempre, y creo que esto es para todos los seres humanos, ¿no? Nos gusta tanto estar en esta zona de confort que tenemos, porque, o sea, yo fui a Zion y hice Jiu-Jitsu y ahora estoy haciendo Jiu-Jitsu, pero no solo queda ahí, ¿no? Es entrenar. Es entrenar, es aprender llaves, es dedicar tiempo a estudiar también, ver videos. Justo me mandé a imprimir Master in Jiu-Jitsu de los Gracie. Es un libro que lo estoy leyendo ahorita. Mm. Y es como estar bien pendiente a. Entonces con el básquetbol lo hacía a media caña, porque creo que como muchos jóvenes pasan en esta etapa, y me imagino que tú habrás visto a muchísimos en el tatami, que como que son buenos o como que quieren hacerlo o quieren llegar a ser cinturón negro, faixa preta, pero no trabajan como si quisieran hacerlo, ¿no? Así como que, Claro. ven que tú ves que son talentosos, pero no tienen como que esa suficiente disciplina que yo estoy teniendo recién ahora, hace que Claro. un par de meses, ya casi un año. Déjame contarte esta anécdota que me acabo de acordar. Previo a que yo empiece a hacer Jiu-Jitsu en este Gracie Barra cuando tenía 17, un año antes en el verano acá, estuve también en Estados Unidos, pero en Florida, y en verdad ahí fue mi primera experiencia con el Jiu-Jitsu, que hice como un mes, mes y medio, y lo que quería contar era que fuimos a la academia y nos sentamos con mi papá a ver la clase. Y viendo la clase, eh, me pareció algo tan difícil, tan complicado, que ni bien terminó la clase, con mi papá tratamos de pararnos y irnos, porque dijimos, no, esto es demasiado. Eso es lo que me pasó por la cabeza, no, esto es demasiado, yo no puedo hacer esto. Y tratamos de irnos, pero el profesor, que era un cinturón marrón, yo no me acuerdo su nombre, pero es súper buena gente, se nos acercó rapidito y nos detuvo antes que nos podamos escapar y me comprometió a venir al día siguiente. Y fui al día siguiente y me gustó. Y luego ya, pues al siguiente año que regreso a Estados Unidos empiezo. Entonces, yo por eso entiendo a las personas que ven el Jiu-Jitsu, entre que nos estamos agarrando, sudando, tratando de básicamente matarnos, ¿no? Sean ahorques o romper cualquier articulación. Entiendo que sea, pucha, para muchas personas como que haya cierto rechazo y que no quieran ni siquiera intentarlo, ¿no? Pero luego si le agarras un poco la onda, en verdad es bien bonito y es un deporte hermoso. Porque creo que el jiu-jitsu, hablando un poco filosóficamente, es el deporte de la incomodidad, porque en todo momento estás incómodo. Bueno, al principio puedes estar tratando de entrar en guardia, tratar de llegar al suelo, pero cuando una vez llegas al suelo, o tú estás en una posición desfavorable a ti, o ya estás en una posición de sumisión. Entonces, en todo momento, la persona que está desfavorablemente está incómoda. Porque en cualquier momento, pum, te agarran, te pueden hacer un ámbar, un kimura, te pueden hacer un mataleón, una bota, etcétera. Entonces, como el hecho de querer escapar genera cierta incomodidad. Y yo creo que esto en la vida funciona muchísimo, porque como te decía, yo cuando estaba en mi zona de confort, o sea, estaba tranquilo, hacía mis podcasts, practicaba mi básquet los días que yo quería, si tenía un gimnasio acá, iba cuando se me daba la gana. Entonces, como que una de las cosas que dije, ok, yo quiero empezar a crear contenido, ya listo. Entonces, si quieres empezar a crear contenido, tienes que no solo aparentar que haces una cosa, sino tienes que ser eso que quieres, en eso que quieres convertirte. Y es donde Ujú. empecé, me levantaba súper temprano, me iba a entrenar básquetbol, me empezaba a agarrar los weights, iba más a hacer mis sesiones de saquito en el gimnasio, ahora hago ya drills de jiu-jitsu y creo que todo eso me ha llevado a, porque es incómodo, o sea, creo que el hecho de, por ejemplo, a mí levantarme a veces 3:30 cuando he dormido 10 de la noche, 11 de la noche, es casi no haber dormido nada, me levanto y digo, ay, tengo que ir.
pero ya es como que ahora ya no es, ay, tengo que ir, sino como que, me toca. Me toca que me vayan y, o sea, porque yo literalmente voy a que me sometan cada 2, 3 minutos. Claro. Es porque a veces me toca con cinturones morados o a veces el profe hace ya quienes puedan someterlo y empezamos a rolar así entre distintos. Por ejemplo, ayer me tocó rolar 25 minutos con un cinturón morado y un cinturón morado alto y grande. Entonces, para mí fue todo un reto. Me habría sometido que unas 6 7 veces. Pero yo y siempre he tenido esa mentalidad de me someten, me paro al toque. O sea, tengo que pararme más rápido que el que me sometió. Porque necesito, y yo sudando, tratando de entrar en guardia, perdón, tratar de estar en 100 kilos, tratar de dominarlo, por ahí hacerle una llave, por ahí veía que se dejaba que yo le meto un triángulo, encajaba el triángulo y se salía al toque, entonces esa frustración que yo tenía, en una que me aplastó simplemente con su cara, yo estaba ahí sin respiración, entonces creo que en la vida eso te ayuda mucho porque en la vida vas a pasar por muchas situaciones incómodas, ¿no? O sea, te pueden despedir de un trabajo, para problemas familiares, problemas de salud y muchas otras cosas que si no sabes cómo afrontarlas, básicamente el mundo se te va a derribar, ¿no? Yo creo que el jiu-jitsu es uno de los mejores deportes que te puede enseñar eso. Pero en general los deportes, ¿no? Te ayudan y son una buena, ¿cómo se llama? Eh, Se aplican igual a la vida, ¿no? Pero el jiu-jitsu es más especial en el sentido porque es una pelea y como que puedes sentir de cierta manera como que el espíritu de la otra persona y es una guerra ahí también interna contigo mismo de no existir, de estás cansado, estás incómodo, ¿no? Entonces sí, se aplica para todo. No, completamente. Y yo creo que el tema de desarrollar la mentalidad, ¿no? Una mentalidad en la que uno no pueda rendirse, porque muchas situaciones creo que en la vida te llevan a querer rendirte, ¿no? A querer dejar las cosas ahí, porque a veces las cosas, y yo creo que eso lo decía Jocko Wilking, ¿no? Que el cinturón más difícil de obtener es el cinturón blanco. ¿Por qué? Decía, porque cuando eres cinturón blanco, o sea, todo el mundo te pasa por encima. Y es como tú estás aprendiendo, estás descubriendo cómo funciona tu cuerpo, qué son las llaves que te salen más. Es más, muchas veces vas a hacer muchas cosas que ni son jiu-jitsu, pero estás ahí intentando, 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 y es como el proceso de cambiar de cinturones es largo, ¿no? De pasar de blanco a azul, de azul a morado, de morado a marrón, de marrón a negro, son procesos súper largos y cada uno va teniendo una complejidad. En el Jiu-Jitsu, por tiempo promedio, es el arte marcial donde toma más tiempo alcanzar el cinturón negro, ¿no? En karate, taekwondo, a los 2, 3 años ya son cinturones negros. En cambio, el Jiu-Jitsu, el promedio es más o menos unos 10 años, 8 10 años, si es que no más. Sí. Dependiendo, yo creo que ahí va dependiendo el trabajo duro que hagas y la investigación que tú tengas y creo también cuánta experticia vayas teniendo, ¿no? Porque es muy complicado. O sea, por ejemplo, una de las cosas, yo ahorita estoy teniendo teoría, pero una cosa es tener teoría y otra cosa es que las cosas que tú tienes en teoría te salgan, ¿no? O sea, aplicarlas en el momento justo, minucioso en los detalles. Y creo que por eso me enganché, porque yo digo, este deporte lo puedo hacer toda mi vida. Yo sé, y siempre voy a seguir superándome. Y como cuando llegas a ser cinturón negro, que es en tu caso, ya eres cinturón negro, es como comenzar otra etapa. Porque los cinturones negros comienzan otras etapas, ya es mucho más el tema de masterizar, de pulir, de detalles y todo ello, ¿verdad? Y los, obviamente hay que separar, porque uno puede hacer jiu-jitsu de manera como hobby y tranquilamente puede ser cinturón negro, no necesitas ni competir ni nada, no es necesario competir para llegar a ser cinturón negro o ser profesor, etcétera. Y luego está encima si quieres ser competidor de jiu-jitsu, no es más complicado aún, no cambia la cosa. ¿Y cómo fue esta etapa en tu vida en donde empezaste a hacer el jiu-jitsu y empezaste esta etapa ya competitiva? Ya descubriste o tú decidiste ya, me encantan los entrenamientos, me está saliendo bien, estoy haciendo las cosas y quisiera llevarlo a otro plano, ¿no? Porque una cosa es rolar de repente Mm. con gente que estás en el gimnasio, de una u otra manera conoces, a encontrarte completamente con alguien y, bueno, veamos qué pasa. Bueno, yo siempre, como te comentaba, que hacía deporte y en los deportes que hacía siempre he competido, ¿no? En el fútbol competía mucho, en ciclismo, en natación.
ping-pong, no sé, he hecho muchos deportes y en todos he competido y en el jiu-jitsu no fue la diferencia. No recuerdo bien al cuánto tiempo que empecé a hacer jiu-jitsu competí por primera vez, ni si es que me tuvieron que convencer mucho, pero recuerdo claramente que competí en Estados Unidos y que mi primera competencia la gané. Y luego creo la segunda, que fue más complicada y sí tuve muchas más peleas con chicos más todavía más difíciles. Recuerdo que quedé segundo eh, y no sé, y siempre se fue dando. Creo que recuerdo que más o menos como que tomé más en serio y me di cuenta que como que y empecé como que también a tomar en consideración mi nutrición, entrenamiento fuera del jiu-jitsu, entrenamiento físico. Cuando era cinturón azul, más o menos como que empecé a meterle aún más y a engancharme aún más de cinturón azul, diría, más o menos. Pero sí, siempre competí. Qué bonito del hecho de también que cuando uno compite siento que puedes demostrarte a ti mismo, muy aparte del tema del crecimiento personal que uno pueda tener en su gimnasio, de cuánto has aprendido y cuánto has mejorado respecto a algo desconocido, ¿no? Porque creo que lanzarte a competir en cualquier aspecto es lanzarte a lo desconocido, porque como te digo, o sea, no sabes si la persona con la que estás yendo a competir ya es una persona que tiene mucho más experticia, de repente pueden ser dos cinturones azules o dos blancos, pero el otro blanco tiene mucho más conocimiento, tiene Claro, más claro. habilidades, Yo entonces... recuerdo, ese segundo campeonato yo sería blanco con dos rayitas, una rayita tal vez. Y cuando me peleé en la final ya tenía cuatro, o sea, ya era casi azul. Y nos metimos una mechaza y al final me ganó pucha por poquito. Entonces ahí, ahí la diferencia, ¿no? Podía tener más tiempo y saber más. Y siempre hay el miedo, pucha, al fracaso, al lesionarte, te puedes lesionar también. Y la presión, ¿no? Siempre hay nervios, ¿no? Recuerdo que obviamente conforme vas compitiendo lo vas manejando mejor, pero antes siempre recordaba entrar a los campeonatos y solo entraba y decía, pucha, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy acá? Y como que quieres no pelear, iba al baño 300 veces, o en la noche anterior piensas, pucha, estoy yendo al campeonato, ¿qué pasa si me choco? Y si me choco ya no puedo competir. Cualquier cosa, tu mente quiere buscar una excusa para salir, para no estar en esa posición, ¿no? Porque da miedo, da nervios, pero poco a poco lo vas manejando, pero siempre van a haber los nervios y la idea es cómo los manejas y sí, y superas eso, ¿no? Es lo bonito. Yo recuerdo que a mí me gusta mucho la mentalidad que tiene Khabib y él comentaba cuando tuvo la pelea con Conor McGregor que su papá le dijo, ¿no? O sea, por qué te ves nervioso, ¿no? Si pierdes, está bien, ¿no? Vas a ser una persona que ha perdido, pero si ganas, realmente vas a lograr, o sea, vas a lograr el éxito en muchísimos ámbitos. Pero básicamente lo que el papá de Khabib quería reflejarle es que en el momento, o sea, cuando él vaya y entre al ring, cuando entre a la jaula, uno tiene que estar preparado también, porque creo que los nervios, el miedo, este pensamiento de que, pucha, me puede ganar o puedo ganar, o sea, me puede ir mal, o, y esto lo vi en el ASC más que todo con los niños, porque a mí siempre me gusta enfocarme mucho, como que tengo alumnos adolescentes, pequeños, cuando terminaba la pelea muchos chiquitos salían llorando, frustrados, y se entiende, porque todo de repente el entrenamiento que ellos hayan tenido, la ilusión de poder tener una medalla, sea de oro, plata o bronce, pero creo que todo eso influye más que todo cuando eres adolescente, cuando eres niño, cuando eres joven, ¿no? Ya cuando eres adulto de repente lo tomas con muchísima más madurez, con mucho más resiliencia y todo, pero creo que es muy importante el factor mental, ¿no? Y cuando eres competidor también va el hecho de cómo uno se prepara porque una cosa es estar listo, yo puedo estar listo ahorita, me dices, vente, vamos al Open de los órganos, y yo ya vamos, pero de repente no estoy preparado. ¿Cómo es estar preparado? Estar entrenando las horas que tienes que entrenar, tener unas sesiones muy aparte de gimnasio, manejar tu nutrición de una manera adecuada, dormir como se debe. Yo creo que ya eso es lo que diferencia a alguien que solo le gusta el jiu-jitsu a un atleta, ¿no? Porque ahí creo que hablamos de ya de los atletas. Sí, de todas maneras. Recuerdo, ahora que mencionabas, por ejemplo, antes veía muchos videos así motivacionales, de beats, etcétera, y escuchar que ¿conoces a Buchecha?
Y ahorita ya no, ahorita está en la UFC, creo, hace MMA, pero Buchecha en su momento, Marcus Buchecha era como que era el mejor especialmente con kimono, múltiples veces campeón mundial. Y él contaba que cuando inició el Jiu-Jitsu, sus primeras 7, 8 competiciones, perdió la primera pelea todas las veces. Y uno diría como alguien que terminó siendo tan talentoso y múltiples veces campeón mundial, al comienzo no la agarraba y después de perder 8 veces en la primera pelea empezó a ganar y le empezó a ir seguramente mejor, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que lo relaciono porque en el básquetbol hay un jugador que me gusta mucho que es Jamal Murray, que cuando él comenzó también su etapa de rookie, en la NBA, sus primeros 7, 8 partidos, un desastre, no metía puntos, cometía muchos errores de pérdidas de balón, y como que, y ahí creo que va mucho el hecho de las personas que te rodeas en un gimnasio, ¿no? O sea, qué tanto el ambiente te ayude a poder progresar, porque de una u otra manera, por ejemplo, me imagino el Buchecha que comentas y Jamal Murray, han tenido estas conversaciones internas, que es la que nadie ve, las que nadie sabe, con tu entrenador, y tu entrenador dice, ya está, sigue adelante, solo fue una pelea. O sea, tú ya de por sí, o sea, tienes que tener esta mentalidad de que eres un ganador, porque eres un ganador de la vida. Y yo creo que ahí va, y a mí me gusta mucho relacionar estos aspectos filosóficos, estos aspectos espirituales, porque creo que el simplemente hecho de estar vivos, o de tener la oportunidad de poder ir al tatami, a poder entrenar, a poder desarrollarte, o sea, ya es un privilegio grandísimo, porque ya ganaste, te levantaste el día de hoy, porque mucha gente fuera de, del deporte y todo, mucha gente ahorita cotidiana está muriendo o está pasando por ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el hecho de verlo como lo que estamos haciendo, sacando un poco de lado la parte competitiva, los aspectos técnicos, tácticos, es una bendición del poder estar ahí en el tatami, compartiendo con otras personas que, al igual que tú, han sido bendecidos de tener un día más de vida, una oportunidad más. Y yo creo que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? O sea, ustedes cuando se levantan ya ganaron. Y siempre les menciono porque hace 2 meses, mi abuela durmió y de ahí no se volvió a despertar jamás. Entonces, para ella el ciclo de la vida se acabó. Y es así, les digo, en algunos momentos las personas nos vamos a ir y yo creo que por cada cosa que hagan, ustedes tienen que sentirse bendecidos. El perder, ganar, son cosas externas que a veces uno no puede controlar. Tú puedes controlar lo que tú haces. Tú puedes controlar que no te vengan, que no te sometan, que no te agarren o alguna articulación estén a punto de someterte. Pero no puedes controlar ya de repente si el otro se ha preparado mucho más que tú y tiene mucha más artimañas, que tú tiene muchas más llaves, tiene muchas más maneras de poder someter ya son cuestiones que no puedes controlar, pero si puedes controlar, de repente ya, perdiste la pelea, puedes controlar tus emociones. Puedes llegar a Ujú. controlar lo que vas a hacer el lunes cuando entres al tatami. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a recordarte y vas a decir, puch, soy un fracaso, no lo hago bien, de repente el jiu-jitsu no es lo mío, no debía hacer esto, o seguir adelante. Yo creo que esa mentalidad es la que distingue como lo que vayas a lograr en la vida, como que cómo te vayas a quedar también. Sí, es una bendición estar vivo. Siempre lo más importante es la salud. Si tienes salud, dicen, habían dicho como que tienes 100.000 problemas, pero cuando no tienes salud, solo tienes un problema y es tu salud, que estás mal, ¿no? Y dentro de todo, cuando ahorita estoy lesionado, pero igual eso no es nada, puedo recuperarme y todo va a estar bien, ¿no? Estoy igual contento, agradecido con la vida, ¿no? Y lo que siempre he sentido es, después de competir, independientemente, porque he ganado, he perdido, ¿no? De todo. Pero ganando, perdiendo, siempre después de competir, siempre me he sentido bien. Siempre he terminado contento de haber competido. Hasta cuando he perdido, agradecido de haber competido porque aprendes. Si pierdes, aprendes y ves que hay que mejorar. Y cuando ganas, es uno de los feelings más bonitos porque es no sé, adictivo, ¿no? Ganar después de haber peleado, pero igual, perder también, aprendes y es lo que toca, así es la vida. Totalmente. Y es a veces uno más lo que pierde que lo que gana, pero yo creo que ahí lo más importante es el aprendizaje. O sea, ya, perdí. ¿Cuánto aprendiste de esa pérdida? Ok, ya, ¿qué es lo que hiciste mal? Listo, corrijamos. Ya, ganaste.
¿Pudiste haber ganado mejor? ¿Diste tu Claro. 100% en esa victoria o diste un 40, un 30% en esa victoria? No, di un 30. Entonces, imagínate lo que podrías lograr dando un 100%. De repente la pelea hubiese durado menos. De repente hubieses hecho mejor las cosas. Entonces, como que siempre estar constantemente en este aprendizaje y en este agradecimiento que, ok, gracias por esta oportunidad. Porque son oportunidades que se nos dan, ¿no? O sea, competir en una ACC, competir en un IBJJ, en el AJP que se viene este mes. Entonces son oportunidades que la vida nos da para poder desarrollar y para poder seguir aprendiendo, que nos van a ayudar de una u otra manera en la vida, ¿no? Y entrando un poco a eso, cuando ya empezaste a establecerte mucho más en Estados Unidos, que llevas ahora 4 años entrenando con John Danaher y ay, se me Perdón. fue. Perdón. Con Gordon Ryan se me fue, disculpa. ¿Y cómo ha sido lo que ellos han podido transmitirte? No tanto en el aspecto técnico, táctico, sino en el aspecto más que todo personal. ¿Qué es lo que han podido, primero que comenzando con eso, ya íbamos un poco más al jiu-jitsu, qué es lo que ellos han podido enseñarte que de repente tú no tenías en cuenta o no lo visualizabas, que te lo transmitieron y te diste mucho más cuenta en tu ámbito personal? Escucha, no sé si has escuchado alguna vez los podcasts de Danaher, pero él medio que no cree mucho como que en la psicología deportiva, en el hecho de como que tú ir a hablar con un psicólogo o con alguien y que solo por hablar tu confianza va, por así decirlo, mejorar, sino él cree que es mediante el trabajo, mediante cosas que puedes ver. Por ejemplo, si tú quieres ser campeón mundial, uno no se puede de la nada convencer, ser delusional en tu mente y creer que vas a ser campeón mundial si es que primero no te está yendo bien en tus entrenamientos, si primero no ganas un campeonato pequeño y luego uno más difícil. Entonces, son pequeñas metas que te van haciendo creer y mejorando tu confianza, mejorando tu técnica y todo. Pero algo que aprendí, que me sorprendió es lo enfocados que son con el Jiu-Jitsu, porque allá entrenan de lunes a domingo. Y algo que me sorprendió, Danaher, bueno, o sea, Danaher le va muy bien económicamente, a Gordon Ryan le va muy bien económicamente, porque ellos venden muchos instruccionales en BJJ Fanatics, creo que ahí es donde ganan más dinero. Y Danaher, a pesar de eso, él dicta clases. Él dictaba 5 clases al día de lunes a viernes. Wow, O sea, todo el día está pensando en Jiu-Jitsu, obsesionado con el Jiu-Jitsu, lo lleva haciendo por años, no se aburre y daba 2 clases en Renzo Gracie, 2 clases antes en Roca, que era el entrenamiento privado donde entrenábamos los del Team New Wave, y luego le daba una clase de MMA a Gary Tonon. Entonces, a mí me sorprendía su disciplina y su pasión por el jiu-jitsu. Eso es lo que más me impresionó, la pasión, el amor que tiene por enseñar, por el deporte y entonces contagia, ¿no? Creo que Gordon habla mucho de eso, que cuando él pensaba, pucha, no, tal vez estoy cansado, no voy a ir a entrenar, pensaba Danaher, que está, pucha, porque tiene varios problemas de la rodilla, de la cadera, y tiene, parece, mucho dolor, él igual iba a estar ahí, entonces pensaba, si Danaher, que está todo roto, que le duele todo, va a estar llegando a la clase como yo, no voy a ir al entrenamiento, entonces contagia mucho ver a alguien así de apasionado por el deporte y eso, ¿no? La disciplina, la constancia, la obsesión por mejorar cada día. Eso fue lo que más me impresionó. Fuera de todo el tema, ¿no? Técnico, táctico, como me mencionabas. claro, de una u otra manera en esos aspectos vas a aprender de ellos, ¿no? Porque son mestres que a la vida, impresionantes. Y una cosa se me viene mucho, recuerdo un partido de Los Ángeles Lakers cuando a LeBron James le preguntaron, ¿Are you tired? Y él respondió, no, tired is in the mind, el cansancio está en la mente. Y yo siempre se los repito a mis alumnos, el cansancio está en la mente, el cansancio está en la mente, porque Claro que si la mente cree que puede, el cuerpo, pucha, puede aguantar lo que sea. Si tu mente se quiebra, ya no pasa nada. mira, porque este mes que tengo entrenando Jiu-Jitsu, cuando me tocaba ir a entrenar,
habré dormido, justo esos días habré dormido 3, 4 horas. Y muchas veces he llegado al gimnasio así todo con sueño, o sea, medio dormido. Entraba al tatami y empezaba y ya, se me iba el sueño. Y estaba completamente nuevo. Ya de ahí en mi regreso volvía a modo zombie, pero en ese momento no habían excusas, no habían estoy con sueño, estoy cansado. Ya de repente, ahora en mi cabeza tengo que dormir mucho más temprano para poder rendir mucho mejor, que eso también es un poco de disciplina y es conciencia deportiva, porque también uno no puede hacer las cosas de ese modo. Pero voy al hecho de que las excusas te limitan y siento que de una u otra manera John Danaher, Gordon Ryan y muchos de estos atletas no se ponen excusas. O sea, no tienen sus unnegotiable things. O sea, no negocian por ir a entrenar o no, no negocian una clase o no. Ellos simplemente van y lo hacen. Yo ahora he aprendido mucho más de básquetbol enseñándolo que jugándolo. Muchísimo, mucho más de básquetbol. Y ahora lo mismo es Porque con te el, preparas, me imagino te preparas y piensas y estás pensando. Eso es lo que justo habla mucho este Gordon, que la gente en cuanto a deportes, como que ya pueden poner el trabajo físico, van a entrenar, luego van al gimnasio, pero ellos además están todo el rato pensando en la parte de, póntelos, desde estudiar. Tú puedes estudiar videos de básquetbol, puedes estudiar peleas de jiu-jitsu, técnicas, y estar en tu mente obsesionado pensando en algo, eso hace la diferencia, ¿no? Sí, de completa. todas maneras. Y ahora, por ejemplo, que me han dado la oportunidad de estar en la clase de Jiu-Jitsu avanzados, nunca voy a olvidar a Nicolás Mesa, en este ADSC. Lo vi con un cuadernito chiquito y yo le pregunté, ¿y eso qué es? Ah, es cuando fui con John Danaher, son todos los apuntes que yo tengo. O sea, todos los apuntes que le han dado. Y yo dije, ¿yo por qué no tengo? Cuando ayer Es estuve en la... Nicolás Infante, Nicolás Infante, perdón. claro. Nicolás Infante. Nicolás Cuando- Infante está ahorita conmigo, pues he estado 2 meses, hemos estado ahí viviendo juntos. ahora, allá en Texas. Sí, claro. Entonces él tenía esta libretita en donde anotaba todos, me imagino que lo habrás visto. Sí, anotaba las clases. Exacto. Varios en eso. Yo algunas veces anoto en notas, ¿no? En mi teléfono. Ajá, entonces como que yo ahorita que estoy aprendiendo digo, ¿por qué no hago lo mismo? Cuando me toca estar sentado, escucho y lo más importante lo tengo, porque la mente es frágil. Por ejemplo, yo que no estoy todos los días rolando, que no estoy todos los días haciendo memoria muscular de los movimientos que tengo que hacer, o sea, cuánto mucho más empezar a tener estos espacios en donde creo que cuando tú anotas se te queda mucho más grabado. Entonces como que ya de una u otra manera aprendes, te superas, pero yendo al aspecto, ¿no? Creo que la mentalidad, y porque he conversado con muchos jugadores americanos también, la mentalidad que tienen los americanos al deporte, a la que tenemos nosotros, por ejemplo, nosotros el deporte, y te apuesto que te ha pasado que te han mucho preguntado como que, o sea, ¿y se puede vivir de esto? ¿Y cómo ser un profesional de esto? Yo creo que la palabra profesional no muchas veces tiene que ver un poco con el retorno económico, pero yo también siento que tiene mucho más que ver con cuánto tú tomes en serio lo que estás haciendo, ¿no? Porque uno puede ser un profesional, puedo tener el podcast, por ejemplo, mi podcast no me da ningún rédito económico, pero soy un profesional de podcast porque todo lo hago de una manera disciplinada, tengo horarios de grabación, tengo horarios de esto, tengo una organización de cuántos voy a escribirle esta semana para que me contesten y cuando me contesten cómo lo voy a organizar y yo creo que de una u otra manera eso lleva al profesionalismo. Y hablar de como que cómo puedo llegar a ser un profesional es disciplina, constancia y mucha resiliencia y tener Un plan de trabajo, ¿no? Y lo vas modificando porque siempre pasan cosas y tienes que hacer cambios, pero tener un plan y estar comprometido, ¿no? Tener objetivos. claro, completamente, ¿no? Y yendo mucho más al hecho que los americanos tienen eso, o sea, ya tienen todo estructurado ellos desde el primer momento que se ponen a pensar, por ejemplo, John Danaher es filósofo, entonces como que él de una u otra manera, o sea, ¿cómo tú que habrás estado presencialmente, cómo será una clase explicada por él? Porque según he escuchado videos, he escuchado los podcasts, él, cada movimiento que te dice, cada cosa que hace, o sea, no es por gusto, siempre va al detalle, y eso lo robé para el básquetbol, y yo les digo, chicos, esto que les estoy enseñando, esta jugada, tiene que ser preparada milimétricamente y tienen que prepararse para cuando el rival les lea la jugada, cómo tienen que reinventar y reestructurar y cambiar a otra. Porque, como dices, no todo el mundo tiene un plan, y esta es una frase creo que de Mike Tyson,
Sí. Todo el mundo tiene un plan hasta que te meten el primer golpe. O tú puedes tener un plan de como que ya lo voy a someter con un mataleón o con un ámbar, hasta que tú estés en una posición desfavorable y es como tu plan cambia porque ahora estás en modo, ¿cómo salgo de esto? Algo que me gusta mucho de Danaher, que me gustó desde que empecé a ver sus videos, era que fuera parte de no todos los detalles y que todo tiene un porqué y las técnicas, etcétera, es que muchas veces, antes de empezar a explicar una técnica, te cuenta una breve historia o como que te explica un concepto y a veces más que tu mano acá y no sé qué, no sé cuántos, es como que la idea general o el concepto y una vez que hace clic en tu cabeza, luego ese concepto, esa idea la puedes ver en otras técnicas, las puedes aplicar en otras cosas. Entonces, me gusta mucho cuando a veces te cuenta como que te da una pequeña historia detrás del por qué o etcétera, y hace que las cosas te queden más. Si alguien te cuenta una historia, es más probable que te acuerdes a que si solo te digo mano derecha acá, haces esto, porque eso como que te olvidas. Pero si te cuento una historia, te acuerdas mucho más. Entonces es un genio en hacer que sus alumnos aprendan. Tiene una metodología muy, muy chévere. ¿Y cómo es entrenar y llevar también el conocimiento impartido de Gordon Ryan, que ha sido uno de los más grandes? Escuchando un poco su historia me gusta mucho porque él entrenaba con John Danaher en las mañanas y de ahí se iba a New Jersey, porque él es de New Jersey, a impartir clases a los niños y de ahí en las noches les tocaba hacer jiu-jitsu con adultos. Y Muy acuerdo de eso también, él trabajaba, o sea, tú no, todo el mundo lo ve, a Gordon Ryan, wow, con John Jones, con Joe Rogan, con tal, con cual, uno dice, bueno, toda la vida. Él trabajaba, él era recolector de basura. Entonces, ese era su trabajo y a veces uno como que no le entra mucho, por ejemplo, a veces ver esto de la... Merata Bishvili era albañil, entre otros, ¿no? Entonces, como que a veces esa historia de constancia, disciplina, ya de ahí verlos como son, creo que también te inspira mucho a eso. Por ello, yo creo que desde ese aspecto, como que a Gordon Ryan lo veo ya mucho más distinto, porque tenía este papel ignorante de que, Gordon Ryan ya es así, ¿no? Entonces... claro, uno ya ve que cuando ya uno es una superestrella, pero no ven todo el trabajo que hubo detrás cuando no era Gordon Ryan, que todo el mundo conoce, o quien sea que sea, ¿no? Había una etapa, varios años de la vida de cualquier deportista o persona que alcanza algo en su vida, en los que ha sido de puro trabajo, de todavía no hacían dinero, todavía no alcanzaban las metas, pero algo que es importante que me gustaría transmitir, que lo menciona mucho Ángel, es que tú realmente en un año, bueno, depende de cuáles son tus metas, pero habla como que en 3 4 años uno puede cambiar totalmente su vida. Si tú realmente un año te dedicas completamente a tus objetivos, si realmente no fallas a todo lo que crees que tienes que hacer, si es levantarte a tal hora, comer tal cosa, hacer tantos entrenamientos, hacer lo que sea que tengas que hacer, realmente puedes avanzar enormemente. Alguien que está entrenando contra alguien que hace jiu-jitsu por 5 años, en un año le podrías ganar si tú realmente te enfocas al 100%. Entonces, realmente lo que cada uno puede alcanzar en su vida, puedes cambiar lo que sea de tu vida, pero si es que realmente te dedicas al 100% y eres leal a tus metas, a tus objetivos y eres constante, se puede avanzar mucho, mucho. Y eso es lo que hizo Gordon Ryan. Por un tiempo largo entrenaba 3, 4 veces al día, daba no sé cuántas clases y se esforzó, se esforzó, se esforzó y es que así acumula todas las habilidades que tiene y luego, ¡pum!, explotas, ¿no? Un día. Y yo creo que eso se llama disciplina y estar enfocado. Porque creo que mucho ahora, y yo lo veo, lo veo y lo he vivido en mi vida personal, de que lamentablemente a veces el celular es como tu mejor y tu peor amigo que te distrae, más que todo las redes sociales, te mantienen como desenfocado, sin querer echarle la culpa, porque uno es responsable 100% de los actos que hace, pero las redes sociales te tienen desenfocado, las malas amistades, como cuando te juntas con gente que no te aporta nada en tu crecimiento personal como ser humano también. Y como creo que también va mucho el tema de ir eliminando distracciones. Ayer una alumna me preguntaba, me decía, profe, ¿cómo usted puede hablar tantos idiomas? ¿Cómo usted hace básquet, hace jiu-jitsu, va al gimnasio, sale a correr? Le digo, bueno, es que yo priorizo ciertas cosas. Y la respuesta que le digo, bueno, yo no tengo amigos. Básicamente, mis únicos amigos son ustedes, que les enseño básquet, la gente con la que me reúno en el tatami y los que entrevisto en mis podcasts.
De ahí, más allá de mi familia, no conozco más, nada. No es como que, ah, Juanma, vamos siempre enfocado porque el día siguiente tengo que hacer esto y lo otro. Y es como que lo que vas, ¿no? O sea, en un año puedes lograr tanto porque estás priorizando esto ante lo otro. Ujú. Y obvio, si puedes encontrar personas que tengan como que tus mismos objetivos y como que unirte y trabajar como que en grupo, todavía mejor, pero si no, solito. Vas a hacer lo que tú quieres y nada, nadie te puede mover, nada, que vamos a una fiesta, nada, que no sé qué, porque todo eso te saca de tu esto, ¿no? Desde una mala comida, tú querías comer, tenías que comer tu pollo con arroz y te fuiste a comer otra cosa, te acostaste tarde, ya no te levantas, o si te levantas estás cansado, ya no entrenas igual. Entonces, realmente tener claro qué es lo que quieres hacer y armar tu plan, lo que tú creas que tienes que hacer, armar tu plan y ser leal a lo que a tu plan de trabajo. Y si es que necesitas modificarlo, lo vas modificando, porque siempre tienes que hacer cambios, pero ser leal a lo que uno cree, porque todo el mundo tiene una voz interior y sabe lo que tienes que hacer. Y el tema es que a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, nada, simplemente ser leal a esa voz que te dice, no, haz esto, haz esto. Ujú. Y esto, mira, es muy gracioso que lo escuché en una prédica de un pastor colombiano y lo escuché en una canción de Bad Bunny. Y Bad Bunny y este pastor decían que cuando uno es niño y cuando uno es adolescente, joven y o adulto, a veces uno tiene que hacer cosas que no quiere hacer, pero debe hacerlas porque sabe que le van a tener un tipo de beneficio, sea en los estudios, sea en el deporte, sea en el trabajo, sea en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida familiar, que al final estas cosas que de repente no quieres hacer, pero tienes que hacerlas, te van a ayudar en algún momento para hacer lo que tú quieres realmente hacer. Por ejemplo, tú no quieres levantarte todos los días a las 5 de la mañana para ir a un trabajo que detestas, pero tienes que hacerlo para que en algún momento dejes de hacerlo, ¿no? Para poder progresar, para poder crecer. Y es como que a veces comenzar haciendo lo difícil hace que las cosas sean mucho más fáciles en algún momento, ¿no? Y esto lo decía Serena Williams, que para ella la disciplina es libertad, porque ella decide, ella es libre de levantarse temprano y entrenar las horas que entrena y dedicarle no solo tiempo a ello, sino cambiarlos. Sí, justo Javi decía lo mismo. Hay un reel donde Javi habla de eso, es muy bonito. La disciplina, más bien hay personas que dicen que te tienes que levantar a las 6 de la mañana, que no puedes comer esto, creen que no son libres y más bien la disciplina es como dices, te da esa libertad, ¿no? Es lo caso. Completamente. Y hay una frase del budismo que dicen que lo primero, o sea, si puedes controlar lo que comes y cuándo y en qué momento comes, puedes controlar lo que tú quieras. Porque yo creo que lo primero que a veces es de noche, tienes hambre y me voy a comer una pizza. Pum, te comes la pizza, pero como tu estómago va a estar trabajando toda la noche y te tienes que levantar a las 6 de la mañana, van a pasar dos cosas. O no te levantas a las 6 de la mañana o te levantas y estás cansado. Porque tu estómago, tu sistema digestivo sigue trabajando o ha estado trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana hasta poder digerir todo lo que tú decidiste comerte media hora antes de dormir, o si te trasnochaste viendo una película, viendo una serie, o en las mismas redes sociales, son decisiones que uno va tomando. Yo creo que ahí es donde tú te haces esclavo porque tranquilamente puedes tomar la decisión de, uy, tengo hambre en la noche, pero mejor me levanto temprano, entreno y me tomo un buen desayuno. Como que creo que también a veces, y eso lo he escuchado es un biólogo de Harvard, creo que se me fue el nombre, pero él hablaba sobre que los seres humanos a veces esta estafa de las 3 comidas diarias, que uno realmente necesitaba solo 2 comidas y 2 comidas muy nutritivas, que por ejemplo él a veces obviaba o la cena o el desayuno, porque por eso mismo de que el estómago, o sea, tú necesitas dormir mediante a cuánto necesita tu cuerpo recuperarse. Porque si vas a estar comiendo 9 de la noche, te vas a estar trasnochando, o sea, a tu cerebro lo sigues llenando de información y tu estómago sigue trabajando, obviamente te vas a levantar súper pesado, te vas a levantar súper cansado, pero si realmente hacemos estos detox, que ok, ya son las 7 de la noche, no, ya no como nada, porque el día siguiente quiero levantarme con energías. ¿Por qué? Te levantas con energías porque tu cuerpo está vacío, necesita llenarse de una otra manera y el desayuno lo vas a disfrutar mucho más también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita que estoy acá, que estoy como que medio de vacaciones, no estoy
en mi vida regular, sí, pues estoy un poco más, por así decirlo, indisciplinado, ¿no? Pero ya, ya quiero, en parte, o sea, por un lado lo estoy disfrutando, ya, bueno, estoy lesionado, ya, pues, ¿qué me queda hacer ahorita? Pero ya, por un lado, quiero regresar para regresar a mi rutina y regresar a estar súper disciplinado y hacer todas las cosas bien, ¿no? Extraño un poquito eso. Ujú. Completamente. Y yo creo que también estos parones que a veces se nos dan son para reflexionar, para ver qué tan bien hemos hecho las cosas, qué podemos mejorar, como tú dices, ¿no? O sea, también a veces el cuerpo mismo, al cuerpo lo llevamos a un punto en donde el cuerpo mismo te dice, ok, ya es momento de parar, mira lo que nos ha pasado. Y yo creo que de ahí va el hecho de poder hacer las cosas ya de repente con mucho más inteligencia, cómo cuidar los ligamentos, por ejemplo, a mí me encanta mucho la historia de Kobe Bryant, de David Goggins, gente súper disciplinada, que David Goggins corre lo que corre, hace lo que hace, pero tiene destrozadas las rodillas, ha sufrido muchas enfermedades en el cuerpo, igual Kobe Bryant, que se había destruido completamente los ligamentos, ¿no? Entonces como que admirar y decir, wow, qué bonito llegar a ese nivel de motivación y ese nivel de obsesión, pero también lo que uno busca es la longevidad, poder llegar con las articulaciones buenas hasta cierto punto, ¿no? A mí me gustaría hacer jiu-jitsu hasta los 60 70 años, si es que Dios me lo permite. Sí. Y para eso tengo que cuidar mucho. Yo creo que por ese motivo priorizo mucho los ejercicios de movilidad. Hay un, un maestro que enseña movilidad en el Jiu-Jitsu que es Cameron Haynes, si no me equivoco se llama, o Cameron Sí. Chains. Enseña bastante, sigo mucho sus videos, practico la movilidad, porque es importante también saber llevar un plan estructurado para la longevidad, ¿no? Yo creo que por eso uno, la alimentación, el sueño, se prepara porque uno quisiera hacer el deporte por muchos más años, entonces es como que cuidar el cuerpo para poder hacerlo por muchos más años también. Es más, sí, creo que como que dicen los estudios que como que el músculo se traduce realmente en longevidad. Por eso todo el mundo tiene que hacer actividad física, hacer un poco de pesas, te da más vida. Vas a vivir más y mejor calidad de vida, ¿no? Y no sé si has escuchado esta historia que cuenta Ángel para entender como que el tema de cuán fuerte puede ser tu mente. Él habla, da un ejemplo de que si a ti te tiran en alta mar, en pleno océano, te van en un barco y te tiran y no te dicen nada, en 15 minutos te ahogas, desesperado porque estás, no sabes qué pasa y en 15 minutos estás muerto. Pero si a ti te tiran, te dicen, venimos en 24 horas por ti, haces lo que sea, sobrevives, porque tienes esa esperanza, en 24 horas vienen por mí, sí puedo hacerlo, pero si no te dicen eso, en 5 minutos te ahogas, porque no tienes ninguna esperanza. Entonces, todo está acá en la mente, el cuerpo puede aguantar lo que sea. Y dijiste una palabra muy importante que es el tema de la esperanza, ¿no? O sea, cuán esperanzado uno puede estar cuando comienzas un deporte y la ilusión también un poco en poder llegar, ¿no? Si, por ejemplo, si tú vienes y me dices, sigue entrenando como estás entrenando, en 10 años posiblemente obtengas esto, o sea, 10 años, compararlo ya ahora que estoy en una etapa adulta, 10 años para mí no es mucho. O sea, los años van pasando, yo creo que uno va mejorando. Si bien es cierto, las circunstancias de la vida a uno le van enseñando una que otra cosa, pero uno va progresando. Y qué bonito que toques ese ejemplo, porque ahí creo que habla mucho del hecho de confiar también. Confiar y siempre estar como paciente, porque yo creo que uno se puede ahogar en 15 minutos por la impaciencia de querer buscar una orilla, de querer buscar algo en que aferrarse. Y a veces lo único que te tienes que aferrar es en ti mismo. Y, Ciencia. y lo que mi papá dice, ¿no? Y en Dios, que es lo más importante, ¿no? Pero aférrate porque, o sea, yo te puedo decepcionar, tú me puedes decepcionar, hasta la familia incluso nos puede decepcionar, pero, o sea, tú no te puedes decepcionar a ti mismo. Y si lo haces, tienes que buscar de una u otra manera para no decepcionarte, ¿no? Y yendo también, no, Dios no te va a decepcionar jamás, ¿no? Pero el hecho de como, o sea, no puedes dejar tu confianza o no puedes esperanzarte en que otras personas van a venir y te van a salvar, ¿no? O sea, yo no puedo esperanzarme en que en el Todos gimnasio... fallamos, somos humanos, ¿no? Por eso no Exacto, puedes. exacto, completamente, completamente. Sí. Y es una de las cosas también que me gustaría conversar de cuánto Danaher, Ryan, y no solo los dos mestres, sino toda la experiencia que he ido acumulando en Estados Unidos
enfocada en el juego que tú tienes, ¿no? Qué es lo realmente que hace que tu juego ahora sea único? ¿Cómo has podido impartir ese conocimiento también a estas generaciones que están acá en Perú? Bueno, el Jiu-Jitsu te permite ser bastante creativo, ¿no? Cada uno puede tener su estilo. Va a depender tu estilo dependiendo de cómo ves el Jiu-Jitsu en sí y también de tus capacidades físicas. Algunos son más largos, más chatos, etcétera. Eh, la manera en la que transmite el cómo ve el Jiu-Jitsu Danaher me gusta y, por ejemplo, hace mucho énfasis hoy en día, mucho énfasis en la posición por arriba, en tener la posición por arriba, ¿no? Eh, en constantemente tener a tu oponente incómodo. Todo el rato tienes que estar pensando, quiero que él esté incómodo. Constantemente ponerle presión y no parar, porque muchas veces, ponte, digamos, una posición, le pasas la guardia, llegas a 100 kilos y paras un ratito, como que dices ya, y descansas. No, puede que no te tienes que mover rápido el habla, no tienes que estar botando demasiada energía, pero no puedes parar, constantemente estás avanzando un poquito, estás mejorando tu grip, le estás poniendo un poquito más de presión. Y la idea, algo que me gusta mucho es que tratan de que, de que de que tú te estés cansando menos que tu oponente, de que tu working rate, le llaman, ¿no? Sea menor al de él, que él esté esforzándose más y tú estás trabajando menos y poco a poco lo vas pasando y luego una vez que alguien se cansa, ya, ahí no importa, esto ponte, se vio muy claro en el CGI, en esos campeonatos. Cuando uno está cansado, no importa si es que tú tal vez técnicamente eres campeón mundial, lo que sea, viene otra persona y ya te pasa por encima porque estás cansado. Entonces el tema de la parte física también es muy importante, pero la consigues mediante técnica. Tienes que ser muy eficiente con tu técnica y con tu estamina, ¿no? Entonces poco a poco te vas comiendo a tu rival de a poquitos. Gordon Ryan es un especialista en eso porque él en esas peleas, cuando tiene peleas largas, tú ves muy claro cómo va como que cocinando a su rival y una vez que siente que ya está cansado, empieza a subir el nivel de trabajo y los termina finalizando todos. Yo creo que no hay nadie que le puede ganar a Gordon, especialmente en una pelea sin tiempo. Nadie creo que lo podría vencer. Optimizar de una u otra manera eso, ¿no? Porque cuán importante es saber. Y eso es lo que me dijo uno en mi segunda clase, cuando empecé a rolar, creo que cinturón morado, cinturón marrón, y me dijo, ¿por qué estás tan desesperado? ¿Por qué usas tanto la fuerza? Esos Y, clásicos, los cinturones blancos, quieres botar toda la fuerza, todo el rato estás haciendo tensión, entonces te cansas rapidísimo. ajá. Y yo creo que también buena parte también es trabajar el tema de la resistencia, ¿no? Para que, o sea, de una u otra manera, si es que buscas hacerlo, puedas llegar a resistir estos 5 minutos. Bueno, ya en la SCA ya se pelea como 20 minutos, 10 minutos, están mucho más enfocados en eso, ¿no? Pero como dices, creo que cada cosa que vayas a hacer tiene que ser enfocada en hacer daño y en buscar la incomodidad de tu rival, ¿no? O sea, buscar que ya estés en una posición 100 kilos, que ya estés en la montada, que ya estés buscando cómo encajar ciertas llaves, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, porque si uno está dominando la pelea, el otro se va. Yo creo que a veces es el que está abajo se cansa más porque encima que tiene que sacarte de encima, tiene que saber cómo sacarte de encima y a lo que está pensando en hacer eso, está soportando todo el peso que tú le estás llevando, ¿no? Entonces como que el cansancio, a veces creo que el cansancio mental que uno lleva en ese entonces lo transmite en el cansancio físico y por eso poco a poco te vas agotando, te vas agotando, te vas agotando, ¿verdad? Como competidor, lo que estoy buscando es quebrar mentalmente a mi rival. Primero lo quiebro mentalmente y luego ya lo finalizas físicamente con alguna llave, pero puedes sentir cuando lo quiebras y una vez que lo quiebras es como ya es una victoria, ya ahora lo tengo nomás que finalizar, ¿no? Sí, totalmente. Eso creo que la vi en la primera vez que te vi pelear.
con Vecin. Siempre Vecin buscando cómo entrarte, tú siempre manteniendo la calma de una u otra manera. Y es como que creo que va mucho transformado lo que haces, ¿no? Quiero hablar un poquito de cómo has visto la progresión del Jiu-Jitsu en Perú, ¿no? Bueno, más específicamente en Lima, cómo has visto la progresión a lo largo de los años. Sé que en Lima es muchísimas las generaciones que vienen haciendo este bonito deporte, pero ¿cómo ahora ves el impacto que tiene en la sociedad, más que todo, la receptividad que tiene la gente, la apertura también a practicar el deporte? No, sí, está creciendo bastante. Bueno, los peruanos somos talentosos en general. Hay talento, tenemos muchos chicos que son buenos. El nivel de jiu-jitsu en Perú, yo diría que es bastante alto, especialmente en Nogi, en Sin Kimono. Creo que tenemos muy buen nivel en Latinoamérica, ¿no? Excluyendo Brasil, creo que se está viendo con esos ASCs, etcétera, que a los peruanos nos va bien, tenemos varias personas buenas y nada, me gustaría que el deporte siga creciendo acá en el Perú, el Jiu-Jitsu, porque al final el Jiu-Jitsu es para todos, ¿no? Está la parte de competencia, pero luego está la parte de enseñar y que de niños, adultos, hombres, mujeres, etcétera que hagan este deporte porque lo primero es que es defensa personal, ¿no? Y, y eso te da una confianza si sabes defenderte. Siempre he creído que el jiu-jitsu, si solo puedes escoger un arte marcial, solo puedes escoger una, la mejor arte marcial es el jiu-jitsu. Yo creo que eso se demostró, ¿no? Con las primeras UFC donde ganó Roger Gracie. No, no es Roger, es ¿cuál es el nombre? Renzo, creo. No, 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 tampoco. no fue Renzo. Royce Gracie, si no me Roy equivoco. Gracie. Y entonces, a mí me encanta también enseñar y no espero que siga creciendo y que se vuelva más conocido, ¿no? Y lo puedes usar como hobby o luego ya si te gusta la competencia, pero es muy importante el tema de la defensa personal y de la confianza que te da el saber de que puedes defenderte, ¿no? Eso es lo que de todas maneras también me atrajo mucho el deporte, porque yo de cinturón blanco, azul, sabía, yo sentía ahí, tipo, acá estoy peleando de verdad, ¿no? Estamos dándolo todo. Yo estaba seguro de que si es que estaba en un problema en la calle, yo podía resolverlo. Y solo el sentir eso te da una confianza, ¿no? Es bonito. Lo has puesto en un punto preciso porque tienes mucha razón. O sea, cuando tú haces rolas, es una rola de verdad, pero no es una rola como en un sparring. El sparring haces sparring técnico, sparring suaves. El beneficio, como no hay golpes, todos los deportes de grappling, más o menos que vamos al 100%. Realmente estamos yendo con todo y luego ya nomás tapeas y vuelve a empezar. En cambio, si tú haces un sparring de algún arte marcial que sea striking, no puedes ir con todo porque vas a patear en la cabeza a tu amigo con toda tu fuerza, le vas a dar una contusión, no es sostenible. Pero en cambio, ir al 100% en Jiu-Jitsu. Básicamente que sí es sostenible, solo hay que tener cuidado y tapear rápidamente cuando ya te agarraron. Y otra vez comienza y otra vez puedes volver a ir al 100%. Entonces, eso es lo bonito. Y lo hace único, creo que eso es Lo hace único, único. único, que es el jiu-jitsu y bueno, todas las artes de grappling. Y otra de las cosas también que el beneficio que, como dices, ¿no? Como defensa personal, de repente si en el colegio muchos chicos sufren bullying o en algún momento que te encuentras, y siempre les digo a los chicos, no sé, si se encuentran en alguna situación de peligro, o sea, sí puedes aplicar los golpes, todo, pero si no quieres hacer daño, puedes aplicar el jiu-jitsu de una manera como que puedes agarrar, puedes llegar a someter, jalar el brazo de tal manera en que, oye, si sigues así, te lo voy a romper, así que quietito. Entonces, como que muchos, creo que y como lo decía, no me acuerdo si lo decía Joe Rogan, que el jiu-jitsu es el arte marcial de los pequeños, ¿no? De los débiles, por así decirlo, porque es como que es donde un débil o alguien, no decirlo débil, de repente No, sí, alguien, alguien débil, más pequeño débil físicamente, ajá. puede ser alguien más grande, más fuerte, mediante técnica. Por eso es que es tan bonito el jiu-jitsu. ¿Y qué enseñanzas para la vida
te ha dejado el jiu-jitsu que tú transmites a tus alumnos, tanto los niños como los alumnos que tienes competidores, en los seminarios que impartes? ¿Qué es las enseñanzas que te ha podido dar el jiu-jitsu en general, que siempre lo impartes y lo usas para la vida? La capacidad de poder resolver problemas bajo presión, bajo estrés. Pues estás peleando y tienes que resolver. Y es lo mismo en la vida, todo el tiempo pasan cosas buenas, malas, etcétera, y hay que irse adaptando y ir resolviendo. Entonces, eso es lo que te da el jiu-jitsu más que nada. No, completamente. Alejandro, quiero darte las gracias por darte un tiempito de estar acá en el podcast. Si estoy en Lima, te voy a dar voy a darme una vueltita. Estás entrenando en Almeida, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita no estoy entrenando, pero sí, en Almeida. Estoy dando ahorita, viendo dar clases, seminarios en varias academias y estoy utilizando a Nico Infante que me ayuda. Esto, lo que me mencionaste, ¿no? Aprendí de Danaher porque Danaher tuvo un reemplazo de cadera y estuvo un buen tiempo que él no físicamente no podía mostrar las técnicas, pero aún así él no paró de ir a los entrenamientos y enseñarnos y se puede enseñar bastante bien el habla y si tienes dos buenas personas que saben lo que tienen que hacer, ellos pueden demostrar la técnica a la perfección. Entonces, estoy haciendo eso por el momento. Ah, Pero están buenazo. saliendo bastante bien las clases, la gente está contenta. Ah, buenazo. Así que Alejandro, cuando esté en Lima, definitivamente voy a darme una vuelta por Almeida para tener una conversación ya un poquito más y practicar de repente algunas rolas, aprender de ti algunos conceptos y todo, porque siempre es bueno hacer que el jiu-jitsu crezca más, que el conocimiento crezca más. Uno de mis más grandes sueños cuando ya empieza a escalar en cinturones es poder traer el jiu-jitsu acá donde yo vivo, que es en La Joya, para poder transmitirlo y que la gente pueda aprender mucho más, que el deporte crezca mucho más, que vaya hasta los lugares más recónditos de la tierra, ¿no? Así que gracias por la información, gracias por tu tiempo, gracias por contarme tu historia. Gracias a ti, un gusto hablar contigo, Juanma. Ya nos vemos. Cuídate.